Hoy hemos venido a Zarra y hemos cogido un folleto de la ruta de la Hoz, del PR 463, y hemos quedado con dos vecinos que trabajan en el ayuntamiento que nos van a acompañar a hacer esta ruta. Hola. Maika y Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis? Pues nada, sí, vamos a hacer una ruta circular, son unos 12-13 kilómetros, un poquito más, va del pueblo de Zarra al poblado de la Hoz, el antiguo poblado de la Hoz, y se recuperó pues hace unos 4 o 5 años, y bueno, pues... Creo que tenemos la oportunidad después de conocer a alguno de los vecinos. Sí, luego allí, ¿no? sí, luego allí vendrá uno de los vecinos, porque además lo bueno de esto es que tenemos identificadas familias, vecinos. Y bueno, para nosotros la verdad que es una ruta muy significativa, muy querida. Bueno, pues nada, empezamos, ¿no? Vale. Venga. Nos hemos desviado un poquito de lo que es el sendero homologado para visitar este paraje en la Umbría, y bueno, nos acompaña Pedro Carrasco, que es el vocal de formación y seguridad de la federación. Pedro, una cuestión, este tramito lo vemos que está condicionado y tal, pero la realidad es que no todos los senderos están así. ¿Qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de salir a la montaña? Sí, efectivamente podemos encontrar distintas situaciones y ver si tenemos algún punto complicado. Eso va a condicionar el equipo que tenemos que llevar, el tipo de calzado y conocer la ruta. Esta es una variante que tenemos de la ruta principal, y si tenemos alguna incidencia con algún acompañante, etcétera, a lo mejor podemos acortar y conocer las distintas variantes, es importante. Muy bien. Como decían por ahí, que he escuchado yo alguna vez, que las rutas se planifican en casa, ¿no? Eso es. Empezamos a hacer la ruta desde casa para que vaya bien, y si tenemos incluso incidencias podamos resolverlas. Muy bien. Pues nada, seguimos. Maika, ¿dónde estamos ahora? Pues mira, esto es justo el poblado de la Hoz, que es lo que da nombre a la ruta, y justamente la ruta era porque se iba de aquí, del poblado este al pueblo, y era la comunicación que había entonces. Y este Farruco, que es uno de los últimos que vivieron aquí en el poblado, ¿verdad, Farruco? El último. El último. Me fui en el año 70. Muy bien. ¿Y aquí cómo se vivía? Aquí pues, a días comiendo y a días pasando hambre. No, pero esto no era una zona muy fértil, más que otra zona. Había huerta. Sí, ¿no? Y agua, había mucha. Agua demasiado. Sí. ¿Y qué cultivabais? Aquí por cebada, trigo, patatas, tomateras. ¿Y erais muchos? 80 o 100 personas éramos, ¿verdad? entre los de abajo y los de arriba. Sí. ¿Y esto en qué año cierran la central? La central la cerraron el año 57, cuando nos cortaron el agua del nacimiento. Y ahora el ayuntamiento lo ha recuperado con el sendero. Sí, un poco, sí. Hay venido por ahí, ¿no? Claro. Eso yo lo sabía, y se les expliqué yo a esta gente para que hicieran el senderismo. Exacto, él fue el primero El que promotor. nos dijo por dónde iba el trazado, porque Sí. además él era cabrero. Sí, toda la vida. Y todo esto se lo conoce Sí. con la palma de la mano. Yo encerraba con las cabras de invierno aquí, de verano allí más fresco. Pero el río bajaban 2 o 3 filas de agua. Y ahora mira cómo está. Todo seco. Cago en la puta madre. Vamos a acercarnos. Venga. Bueno, Raúl y concejales, ya hemos acabado la excursión. La verdad es que ha sido un día estupendo, mucha naturaleza, y bueno, el recorrido yo tengo que felicitaros, porque la verdad es que primero porque es un sendero homologado, y luego porque habéis recuperado la historia
de toda la presa del molino y todo el tema del agua que tenéis aquí. Entonces, bueno, primero, darte, Raúl, como alcalde para el municipio de Zarra, lo que es la actividad senderista, ¿cómo está influyendo? Es muy importante. Bueno, sí que es cierto que la Ruta de la Hoz a día de hoy obtiene resultados que empezaron años atrás cuando se comenzó la iniciativa de abrir la ruta. Es cierto que a día de hoy, en 2024, yo creo que estamos en los repuntes más altos del turismo respecto a la ruta. Llegan muchísimos autobuses bien guiados con guías independientes, vienen con los grupos, niños pequeños hacen la del misterio, pero el impacto turístico de la Ruta de la Hoz es el más alto del municipio. Pues perfecto, alcalde y concejales. Nada, nosotros nos han dicho que hay un sitio aquí para comer, para disfrutar de la gastronomía de la zona y nada, agradeceros el esfuerzo y estaremos en contacto. Vosotros por visitarnos y a ellos por haberos guiado. Venga. Gracias.